Les ruego, vamos a ir a Génesis, capítulo 1, Génesis 1, desde el verso 27 al verso 28, y después Génesis 2, desde el verso 18 hasta el verso 24. Génesis 1, versos 27 y 28. El Espíritu Santo nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2, desde el verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Verso 20, en la última parte, dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, hoy nos convoca el cómo Dios nos presenta el que se constituyen matrimonios que vivan para su gloria. Y necesariamente es nuestra responsabilidad ir a lo que Dios dice. Yo sé que la psicología dice algo, yo sé que la antropología dice algo, yo sé que la cultura tiene algo que decir sobre esto, pero si nosotros deseamos constituir matrimonios que vivan para la gloria de Dios, necesitamos ir a la fuente, a aquella fuente que fue la que instituyó esta institución sagrada, y necesariamente es Dios. Yo sé que se ha planteado en algunos círculos que el matrimonio es el resultado de una sociedad evolucionada, donde con el tiempo se consideró que esto era lo más apropiado para que nuestra sociedad funcionara bien. Pero esto no es cierto. La institución del matrimonio fue dada por Dios desde la creación misma, como nos lo muestra Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. No es el resultado de la evolución, es el resultado del plan eterno de nuestro Creador. Por lo tanto, si queremos conocer en qué consiste esta institución y cómo debe entrar uno o abordarla de una forma apropiada, entonces necesitamos ir a donde Dios y preguntarle: bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué lo has dado? Y esto es en lo que quiero enfocarme hoy. ¿Para qué diseñó Dios el matrimonio? Y quiero preguntarles a los que ya son casados:
¿por qué usted se quiso casar con la persona que se casó? Le quiero preguntar a los que son novios o están haciendo planes de matrimonio, ¿por qué te quieres casar? Bueno, esto es algo que yo les suelo preguntar a los que les doy las clases prematrimoniales. En la primera clase, lo primero que les digo es, bueno, ¿por qué te quieres casar? Sudan, lo piensan, dicen, ay, ¿qué respuesta tengo que dar que sea buena? Y les digo, no, díganme la verdad, yo no los voy a condenar. Quiero que me digan cuáles son las razones por las cuales quieres unir tu vida bajo los lazos sagrados e indisolubles de esta santa institución. Bueno, las respuestas que suelo escuchar son algo como esto. Ay, pastor, es que estoy enamorada. Y les pregunto, ¿y qué es eso de estar enamorado? No, pastor, es que yo siento unas cosquillas, siento una cosa por allá. Otros dicen, es que ella me gusta mucho. Tenemos tantas cosas en común, tanto que me quiero casar. Es que me siento tan bien con él. Es tan gentil y tan tierno. Si usted viera, ella es la clase de mujer con la cual quiero vivir el resto de mis días. Ay, pastor, es que yo quiero ser feliz con él o con ella. Bueno, ninguna de estas respuestas está mal en sí misma, porque dentro del matrimonio es necesario que se vivan todas estas cosas, ¿verdad? O sea, yo no me puedo casar con alguien que me causa repulsión. La naturaleza misma me está indicando que por ese lado posiblemente no es. Pero siempre que escucho estas respuestas, me pregunto, ¿esas son las razones principales que deben guiar a una persona a tomar la decisión más importante de su vida luego de la conversión? ¿Será que esas razones son lo suficientemente fuertes para mantener y preservar esa institución que la Biblia dice que es indisoluble? Siendo que el matrimonio es una de las instituciones más excelsas que Dios dio al hombre, recuerden que luego del día de reposo, esta fue la única institución que Dios estableció antes de la caída, la única. Siendo que esta institución es tan santa y excelsa, debe ser asumida con una responsabilidad tal que nadie debe involucrarse en esta institución sin antes conocer cuáles son las razones por las cuales Dios la dio. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales dio esta institución? ¿Es para que me sienta bien? Bueno, ¿y qué pasa si después que te casas conoces a otra persona con la cual te sientes mejor? ¿Es porque me gusta? Bueno, ¿y qué tal si después que te casas aparece otra persona que te gusta más? ¿Es porque es linda o es lindo? Bueno, ¿y qué tal si después que se casen él sufre de un accidente, su rostro y su cuerpo queda totalmente desfigurado? ¿Ya no seguirás con él? Cuando Dios dijo que esto es hasta que la muerte los separe. Cuando usted dice, es que estoy enamorado o estoy enamorada, ¿qué significa eso?
¿no significa algo así como es que hay química entre los dos? Bueno, ¿y qué pasa si algún día esa química con el paso de los años disminuye? ¿No es eso más bien las razones que el mundo nos está dando hoy? ¿No es eso más bien las razones que nos da Hollywood, pero que no es más que una fantasía? Y que es la razón por la cual hoy día se están dando muchos divorcios en el mundo. ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios dice que dos personas se deben casar? ¿Cuáles son los argumentos o los por qué o para qué una persona debe dar y decir, pastor, si me quiero casar con fulanita de tal por esto, esto y esto? ¿Cuáles son las tres razones principales que Dios dio entonces por lo cual dos personas se deben casar? Y para esto necesitamos regresar nuevamente a la Biblia. Y le voy a mostrar las tres razones principales que la Biblia da. Y es posible que al finalizar esta charla de hoy, usted salga de aquí confrontado y usted diga, wow, yo no conocía esto, pero Señor, sí es esto. O puede que algunos que hoy que no se han casado salgan un poquito aburridos y digan, ¿esas son las razones? Pero es que eso no es lo que quiero yo. Bueno, quiero mostrarles las tres principales razones por las cuales usted se casó, aunque no lo supo, o por las cuales usted se debe casar. Primera, y todas están en la Biblia, se las voy a mostrar bíblicamente. La primera razón por la cual usted se casó y por la cual usted se debe casar, si no lo es para la reproducción de la raza humana. Sí, la primera razón que la Biblia da de por qué un hombre debe mirar a una mujer y desear casarse con ella es para el tema de la reproducción. Eso no suena muy romántico, ¿no? Usted va donde la hermana le dice, hermana, es que yo me quiero casar contigo porque quiero tener hijos. ¿Qué te pasa? Pero eso es lo que la Biblia dice. Recuerden la lectura que hemos hecho en Génesis 1 y en Génesis 2. El primer mandato que Dios le da a la pareja en la primera ceremonia de bodas que se hizo en el mundo fue ¿cuál? Reproducíos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa fue la razón por la cual cuando Dios creó a la raza humana, los hizo hombre y mujer. Esa fue la razón por la cual Dios creó al hombre. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Dios nos creó para el matrimonio. Obviamente que esto no significa que todos los hombres tendrán que casarse. Esto no significa que automáticamente todas las damas necesariamente se van a casar. En la Biblia encontramos algunas razones por las cuales algunos pocos no se casan. En la Biblia se nos menciona el caso de los nazareos, los cuales por lo menos durante todo el tiempo de su voto no se podían casar.
En la Biblia se nos menciona que a Jeremías Dios le dice que no se case porque se avecinaban tiempos peligrosos para el pueblo de Dios y los hijos iban a sufrir mucho en esas circunstancias. Cristo dijo que algunos reciben del cielo el don del celibato. Pablo dijo que en algunas situaciones no es bueno casarse, como consta en 1 Corintios 7:26, y en el 7:9 él incluso afirma que algunos tienen don de continencia. La providencia misma nos muestra que algunos no van a casarse. Hoy día hay más damas que hombres, lo cual significa que algunas damas no se casarán, no tendrán un esposo disponible. No obstante, el principio general que la Biblia nos muestra es que Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre, que Dios nos creó de una forma particular y principal, con esa diferencia que hay en el cuerpo y en el ser para el matrimonio. En la Biblia, la relación matrimonial es tan importante que el apóstol Pablo consideró doctrina de demonios prohibirlo, como consta en Timoteo 4:1-3. Entonces, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, automáticamente Dios está diciendo: los creo para la unión, pero a la misma vez los creo para la reproducción, como dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los hizo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es algo interesante que contradice la interpretación y la posición generalizada que hay hoy en el mundo con esto de la ideología de género. El matrimonio, quien lo crea que es Dios, solamente se da entre un hombre y una mujer, porque la primera razón por la cual Dios crea esta institución es para la reproducción, y para que haya una reproducción se necesita un hombre y una mujer. Adán y Pedro no se pueden reproducir. Eva y Marta no se pueden reproducir. Cuando Dios decidió crear una ayuda complementaria para Adán, no le trajo a Mario, le trajo a Eva. Porque ese es uno de los propósitos principales del matrimonio: llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que siempre que nace un niño o una niña, estos portan la imagen de Dios. Mira, no importa si es Chávez, no importa quién sea, porta la imagen de Dios. Distorsionada, sí. Que en algunos hay que esforzarse para verla más, sí. Pero todo ser humano que nace en este mundo porta necesariamente la imagen de Dios. Esa fue la razón por la cual Dios en Génesis condenó el asesinato. Dios dice: no matarás a ningún hombre porque él porta mi imagen. Todo niño que nace en este mundo lleva la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que más Dios quiere ver en este mundo? Su imagen. Y por eso es que Dios dice: he creado esta institución para que llenen la tierra de mis imágenes y así yo sea glorificado. Reproducíos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esto es lo primero que se debe decir en toda boda.
Lastimosamente, las ceremonias de bodas que tenemos hoy no son muy bíblicas. Toman algunos textos y dejan otros. El primer mandato que el pastor le debe dar a los dos que se casan es: reproducíos y multiplicaos, llenen a Cali y sojúzguenla. Yo sé que incluso dentro de la fe cristiana están unos que se llaman a sí mismos especialistas, los cuales se especializan en distorsionar lo que la Biblia dice. Y entonces ellos, con un aire de un cientifismo, un pseudocientifismo, dicen: pero es que ese principio solo estaba vigente en la creación, que había poca gente. Y Dios le dice que llenen a este mundo. Hoy somos muchos. Pero quiero demostrarte que todo lo que fue mandado y establecido en la creación sigue vigente mientras la creación exista. Mire, Dios estableció en la creación que el hombre trabaje 6 días y descanse 1. Dios estableció en la creación el principio del día de reposo, y este principio sigue vigente hoy día. Dios estableció en la creación la muerte de todo ser humano hasta que vuelva al polvo. Y por mucho que la ciencia se haya desarrollado, y por muchas vitaminas que usted tome y todo lo que se inventan hoy día, un día usted volverá al polvo. Es una ley que estableció Dios en la creación y seguirá vigente mientras la creación actual exista. Dios estableció los dolores en el parto de la mujer. Y aunque hoy día se pueden hacer cesáreas, lo normal es que cuando una mujer tiene un parto natural, le duela. Dios estableció que la tierra no produciría frutos para el hombre sin que él la labre. Deje usted un campo, no lo cultive, no le siembre nada, ¿y qué van a crecer? ¿Manzanas? ¿Uvas? ¿Caña de azúcar? No, lo que crece es pasto, maleza. ¿Por qué? Porque Dios estableció esto en la creación y seguirá vigente mientras la creación exista. Entonces, no me venga con el cuento de que este primer principio que Dios dio para que 2 personas se casen, que es la reproducción, no está vigente hoy, porque eso es falso. Pero puede que haya otro que diga: pastor, lo que pasa es que usted no está enterado bien de lo que la ciencia dice, y hoy día se nos habla de que hay una superpoblación, que el mundo está superpoblado, que somos muchos, que la tierra no tendrá la capacidad de sostener a tanta gente. Así que usted no puede decirle a los que se casan que el primer mandato que les da Dios es: reproduzcanse y multiplíquense. Pero esta teoría de la superpoblación no ha sido probada científicamente. Hay muchos científicos que se oponen a la misma, porque esta teoría de la superpoblación es un resultado de los grupos ecologistas. No tengo nada en contra de la ecología, pero buena parte de los movimientos verdes, no me refiero a un grupo político, no quiero tocar eso, ¿verdad? Pero buena parte de los movimientos ecologistas son movimientos antihumanidad, anti Dios y anticristo, y se inventan muchas cosas fantasiosas que no pueden ser comprobadas científicamente. Por cierto, buena parte, si no casi todos,
los movimientos ecologistas que hay en el mundo, mientras piden a los estados que aprueben leyes duras para aquel que maltrata animales o que los caza, a la misma vez ellos son los más grandes defensores del aborto, del divorcio, de la eutanasia y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si se dan cuenta, 4 cosas que van en contra de la reproducción humana. 4 cosas que van en contra de la continuación de la vida en esta tierra. El aborto es el asesinato de niños no nacidos. El divorcio es la destrucción de la institución que estableció Dios para que fuera el medio para la reproducción. La eutanasia es cortar la vida de un ser humano como si nosotros fuésemos Dios. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo es improductivo, estéril. Todo esto lo que busca es que la raza humana se extinga. Eso es por lo que digo que buena parte de los movimientos ecologistas que hay en el mundo son antihumanidad. Y siento que el deleite de Dios es ver que la tierra está llena de sus imágenes, de niños y niñas que reflejen su imagen. Entonces cualquiera que está en contra de este propósito es antidios. Y eso es lo que pasa con buena parte de estos movimientos. Y además no es cierto que el mundo esté superpoblado. Alguien dijo que si juntáramos a todas las personas que hay en el mundo y las juntáramos uno a uno, cabrían todos en el territorio que ocupa Las Vegas, dándonos a entender que este mundo aún no está totalmente lleno. Y Cristo dijo, y Dios dijo, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. La tierra no está llena y Dios diseñó a la tierra para que ella tenga la capacidad de producir lo que el hombre necesita. Si hay hambre en algunas partes, no es porque esa capacidad no exista, es a causa de la maldad del ser humano, a causa de esa perversión que nos lleva a unos pocos tener mucho y a abandonar al resto. Pero si este mundo se manejara como debe ser, hubiese comida y agua para todos. Dios le ha dado al ser humano la capacidad de desarrollar tecnologías de tal manera que en la medida que la población crece, la producción de la tierra crezca. Si usted ve la producción que hace 50 años daban 10 hectáreas de tierra, hoy se puede dar con una sola hectárea. Dios le está dando la capacidad al hombre para que cada día sea más productivo. ¿Y todo esto con qué fin? Con el fin de que haya más mujeres y hombres en esta tierra, más imágenes de Dios. Por lo tanto, la primera razón por la cual Dios instituye el matrimonio que sigue vigente hoy es la reproducción. Que el hombre glorifique a Dios teniendo hijos para su gloria. No significa esto que el único propósito por el cual Dios crea esta institución sea la reproducción. Recuerde que no necesariamente todos los que se casen tendrán hijos. Esto es un don que da Dios. Hay personas que se casan, no sé, luego de los 35, 39 años, y obviamente a esa edad es un poco difícil que se tengan hijos. Y no significa que si usted a los 39 años no se ha podido
casar y Dios le presenta a una dama que comparte la misma fe con la cual se quiera casar, usted ya no se puede casar porque el pastor Julio dijo que la primera razón es la reproducción y a los 39 años posiblemente ya no se pueda reproducir uno. No, pero sí, la primera razón que Dios da es la reproducción, mas no es la única. Hay otras razones, hay más. Pero todo aquel que se case en edad productiva, lo primero que debe desear es: me quiero casar contigo porque quiero tener imágenes de Dios en este mundo. Quiero cumplir el mandato que ha dado Dios a la raza humana. Quiero cumplir el propósito de Dios. No me quiero ir en contra de Él. Deseo dar una nota de consuelo en este punto para aquellos que no pueden tener hijos. No todos. Dios es el que hace que un vientre sea productivo. Dios es el que lo cierra. Y este puede ser el caso de algunos. Pero Dios tiene una bendición especialmente para las hermanas cuyos vientres Dios los ha cerrado. El Salmo 113, verso 9 dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. La estéril que se goza en ser madre de hijos. Hermana, si tu anhelo es ser madre, Dios te hará gozarte en ello. Y si no te da hijos propios, te permitirá ayudar a otras madres en la crianza de sus hijos, o te concederá adoptar a algunos, lo cual también es un medio para atraer a muchos al Evangelio. Bien, deseo dar, antes de pasar al otro punto, algunos consejos y aplicaciones relacionados con este primer aspecto. La primera razón por la cual Dios instituye el matrimonio, que es la reproducción. Siendo que ya hemos visto que esta es la primera razón por la cual Dios instituye el matrimonio, entonces la edad mejor para casarse es en el tiempo reproductivo. Usted me preguntará: pastor, ¿y entonces a qué edad es que la Biblia recomienda que se casen? Bueno, en la Biblia no se nos da ninguna edad, pero es mejor hacerlo cuando se ha alcanzado la madurez del cuerpo y la mente y se tienen todas las fuerzas para producir hijos sanos y criarlos con dedicación. Esto significa que la edad joven es la edad propicia para que dos personas se casen. Pero qué lío. La sociedad consumista y hedonista de nuestro tiempo recomienda casarse en una edad bastante avanzada, porque dice nuestra sociedad: primero es necesario que usted disfrute de su juventud, dando a entender: primero entrégate a los placeres de la carne, y luego, cuando ya te hayas satisfecho de los placeres de la carne, dedícate a ese mal necesario que se llama matrimonio y a la crianza de los hijos. Pero eso no es lo que dice Dios. El verdadero disfrute del hombre y la mujer se encuentran en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para la mayoría es el matrimonio, con el fin de que tengan hijos que reflejen la imagen de Dios. Vivimos en una sociedad hedonista, en una sociedad
psicologizada, la cual le dice a nuestros jóvenes que están a punto de casarse, bueno, si van a cometer la locura de casarse jóvenes, por lo menos no tengan hijos ya. Esperen un buen tiempo hasta que puedan conocerse, adaptarse, mirar si realmente pueden vivir juntos. Disfruten por un largo tiempo de las mieles del matrimonio y después entonces, si acaso tengan un hijo. Bueno, esta filosofía que también se enseña dentro de algunas ramas del cristianismo se opone a lo que Dios dice. Dios dice que esta institución que se llama matrimonio no fue instituida principalmente para el disfrute carnal, aunque sí lo incluye, sino que fue dada primariamente para la procreación. Supongo que algunos deben estar pensando, ¿yo para qué vine esta noche? Mire, si una pareja planea casarse y decide tener hijos dentro de 5 años, lo más recomendable es que se casen dentro de 4 años. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer mandato que les da Dios a los que se casan? Bueno, disfruten, pasen un buen tiempo y a los 5 años tengan hijos. No, el primer mandato perentorio que les da Dios es reproduzcanse y multiplíquense. Puede que alguien esté pensando, bueno, pastor, si eso es lo que la Biblia dice, ¿cuántos hijos debe tenerse? La Biblia no nos da esta información, pero sí nos deja ver que es una bendición tener todos los hijos que Dios nos quiere dar. Sí, miren, Salmo 127:3 dice, Salmo 127:3, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eva consideró que son un don de Dios los hijos. Ella dijo en Génesis 4:25, y bueno, dice así Moisés, y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Si los hijos son un don de Dios, si los hijos portan la imagen de Dios, entonces, y si es un mandato que nos ha dado Dios, entonces todo el que se case debe tener la expectativa de tener los hijos que Dios quiere que tenga. Una vez conversaba esto con un hermano y me decía, pero pastor, ¿dónde queda este tema de la responsabilidad? Cristo dijo que si alguien va a construir una torre, es necesario que primero presupueste. Bueno, sí, es cierto, hay que presupuestar todo, pero en el tema de los hijos, el mandato que la Biblia siempre da una y otra vez es, tengan los hijos que Dios quiere que tengan. Dios dice que los hijos son herencia de Él. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era el depósito de las flechas con las que iba el cazador, y por lo general tenía la capacidad para 7 flechas. Y Dios dice, bienaventurado el que llenó la aljaba de ellos. Yo no les digo que tengan
7. Mira, no es cierto que si uno deja este tema a la voluntad de Dios, tendrá 7 hijos, 12 hijos, 15 hijos. Si ustedes miran la historia bíblica, la mayoría de las parejas en la Biblia tuvieron incluso hasta dificultades para tener unos pocos hijos. No necesariamente dejar ese tema a la voluntad de Dios significa que usted tendrá muchísimos hijos. Más bien, dele gracias a Dios por los pocos hijos que en muchas oportunidades nos permite Él tener. ¿En qué condiciones no es bueno tenerlos? Ay, pastor, es que este mundo está malo, perverso cada vez. Traer hijos a este mundo tan malo, tan pervertido, la crianza de ellos. Bueno, Cristo dijo, oh Señor, oh Padre, yo te ruego que no los quites del mundo. Solo te pido que los guardes del mundo. No tener hijos por miedo a que este mundo es malo, ¿sabe qué es lo que significa eso? Pereza. No queremos pasar por todo el trabajo que implica criar a un hijo y guiarlo en los caminos de Dios. Queremos una vida tranquila y placentera, pero eso es egoísmo. Cuando una pareja de jóvenes se casa y dice, no vamos a tener hijos sino dentro de 5 años, porque vamos a disfrutar de la vida matrimonial, eso se llama egoísmo. Dios creó esta institución para la reproducción, pero obviamente hay tiempos en los cuales no es bueno tenerlos. En tiempos de guerra, en tiempos de pestes, en tiempos de hambruna, cuando uno lee primera a Corintios 7, donde Pablo dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su esposa y cada una tenga a su esposo. Pero él dice, pero yo quisiera que ustedes fueran como yo, o sea, que no se casen. Bueno, él no está poniendo el celibato como algo más excelso que la vida matrimonial. No, Hebreos ya nos ha dicho que el estado honroso del hombre es el matrimonio, está por encima del celibato. Luego Pablo en ese capítulo explica por qué es que él dice que en ese tiempo lo más recomendable es que no se casen. Él dice, a causa de la necesidad que apremia, lo cual significa se avecina un tiempo de mucho dolor, posiblemente un tiempo de peste. En esos tiempos de hambruna, peste o guerra, no es bueno que se tengan hijos. 2, porque ya se me fue el tiempo. Una segunda razón por la cual Dios instituyó el matrimonio, que nos lo deja ver Génesis, es por el compañerismo y la complementariedad. Compañerismo y complementariedad. Dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pregunto, ¿será que el hombre se sentía solo? ¿Quién se atreve a responder? Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿será que el hombre se sentía solo? No. ¿Por qué no? Porque él estaba en comunión con Dios. Cuando el alma está en comunión con Dios, Dios es la satisfacción plena del ser humano. Hermana, si Dios a ti no te ha concedido que un hombre se acerque ante ti y te proponga matrimonio, no lo hagas tú. Esa es una responsabilidad del hombre. No te sientas insatisfecha. Busca a Dios, que cuando estamos en comunión con Él, el alma está plena. Hay un precioso himno que yo lo recuerdo de cuando yo era niño,
Y ese himno dice: ¿quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable es su bondad. Y eso era lo que pasaba con Adán. Él tenía una comunión íntima, perfecta y estrecha con Dios el Padre. Él no se sentía solo, pero Dios dice que estaba solo. ¿Solo para qué? Solo para cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado, que era, por un lado, la reproducción, por el otro lado, expresar la unidad perfecta, estrecha e indisoluble que existe en la Santísima Trinidad. Y cuando el hombre se une a su esposa y se constituyen en una sola carne, ellos son un reflejo pálido, pero un reflejo de la unidad perfecta que existe entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. 3 personas, pero una sola substancia. Y eso es lo que pasa cuando 2 personas se casan. 2 personas distintas, sí, bastante distintas, se casan y se vuelven una sola carne. Y después dice Moisés que cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Moisés dice que Dios creó los animales del campo y que Dios le puso trabajo al hombre. ¿Por qué? Creo que Dios nos quería ejemplificar algo. El hombre, por lo general, nosotros nos sentimos contentos cuando trabajamos, cuando somos productivos. Y si no fuera porque Dios puso algo en el estómago que nos dé hambre, nos dedicaríamos todo el día a ser productivos. Son casos excepcionales los hombres flojos que no les gusta eso. Dios nos puso esa necesidad. Pero luego que Dios, o más bien que Adán le pone nombre a todos los animales, dice Dios: mas para Adán no se halló ayuda idónea, dando a entender que la ayuda idónea que el hombre necesita no es el trabajo, que es bueno sí, que es necesario sí, pero que esa no es tu ayuda idónea. Bueno, y cuando Dios crea los animales, también nos quería mostrar, especialmente en este siglo ecologista, que la ayuda idónea que un hombre necesita no es un perro. Que la ayuda idónea que una dama necesita no es un gato. Sí, porque eso es lo que se suele escuchar hoy. ¿Te piensas casar? No, ya yo tengo un gato. No. Dios nos muestra que la ayuda idónea, la ayuda complementaria que quería Dios para el hombre, no era ni el empleo ni un animal. Dice la Biblia que entonces Dios le practica la primera cirugía con anestesia total que se dio en el mundo al hombre. Lo duerme y le saca una de sus costillas. Siempre que hay una cirugía y que se saca una costilla, obviamente que hay derramamiento de sangre. Ese fue el primer derramamiento de sangre que se dio en el mundo, dándonos a entender que para que el hombre tenga una esposa, eso significa sacrificio. Sacrificio. Y era un anticipo que nos ilustraba lo que un día el Hijo de Dios haría. Dios le prometió una esposa en el Salmo 2, en una conversación intratrinitaria en la eternidad,
en un tiempo cuando no existía el tiempo, Dios el Padre le dice a Dios el Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa no es una promesa para ti ni para mí, es una promesa que Dios el Padre le dio a su Hijo en el consejo eterno de redención, antes de todo. Y el Hijo le pidió al Padre los que Él quiso. Y a los que el Hijo le pidió al Padre, el Padre le dijo: ellos van a ser tu esposa. Pero para que tú ganes a la esposa, tienes que dar tu vida por ella. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en la cruz derramó su sangre, habiendo sido ejemplificado antes por la cirugía que le hizo Dios a Adán para que él ganara su esposa. Y cuando Dios saca a la esposa de la costilla del hombre, lo que Dios le estaba mostrando a este hombre es que esta ayuda complementaria procedía de él, era parecida a él y a la misma vez distinta a él. Adán no podía cumplir el propósito del Padre de llenar este mundo de sus imágenes, porque Dios no nos diseñó con la capacidad de la autorreproducción. Se necesitaba un ser parecido pero distinto con el cual se diera la reproducción, con un cuerpo adaptado para que entre los dos se pueda dar la reproducción. Como dije, un ejemplo de la Santísima Trinidad. Esa es la razón por la cual el matrimonio entre personas del mismo sexo es altamente ofensiva contra Dios. Distorsiona la imagen que el matrimonio estuvo diseñada para reflejar, es decir, la relación complementaria en la Santísima Trinidad. Y cuando Dios dice: le haré ayuda idónea, lo que Él dice es: te haré una ayuda distinta, pero parecida a ti. Distinta para que los dos lleven a este mundo a que sea lo que yo quiero que Él sea. Si se dan cuenta, cuando Dios hizo a Adán, ¿lo hizo de qué? Del polvo. Un polvo que se mezcló con agua, y cuando eso pasa, ¿qué es lo que se da? Barro, ¿cierto? Dios creó al hombre del barro, un material rústico. ¿Por qué razón? Porque al hombre, de una manera particular, Dios le iba a dar la responsabilidad de ser cabeza de su casa, guía de sus hijos, cabeza del Estado, cabeza en cada, o más bien gobernante en la iglesia local. Al hombre Dios le iba a dar la responsabilidad de ser la cabeza, de ser la autoridad, de salir al monte y cazar la presa para sostener a su esposa y a sus hijos. Si lo hubiese hecho de un material muy delicado, el hombre no hubiese podido meterse en la selva, enfrentarse con las espinas, mosquitos, con las piedras, correr, brincar, saltar, golpearse hasta que case al animal. Porque Dios creó al hombre para que guarde la paz de su casa, y eso significaba enfrentarse con la guerra, para que el hombre se encargara de la disciplina en su casa, y eso significaba firmeza. Por eso Dios hizo al hombre de un material rústico. Pero cuando Dios crea a la esposa, ¿de qué material la crea Él? De la costilla, de la carne del hombre, un material ya procesado, más delicado,
más suave de la carne. ¿Por qué razón? Porque como ella iba a ser un ser complementario, ella no podía ser rústica como él. Esa es la razón por la cual el apóstol Pedro le dice a las mujeres que deben cultivar un espíritu afable y apacible. Una mujer tosca y ruda está en contra del principio de la complementariedad por el cual Dios la crea. Mire, Dios creó al hombre con una objetividad mayor, porque Él tenía la responsabilidad de gobernar el mundo. Pero Dios creó a la esposa con cierta subjetividad, porque ella en cierto sentido iba a cumplir el rol que el Espíritu Santo cumple en la Trinidad, relacionado con la creación, que es embellecerla. Hay un salmo que nos dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu es quitado y la creación se muere, pero que el Espíritu es dado y las flores crecen y la creación cobra vida. La mujer, Dios le dio cierta subjetividad para que ella embellezca al mundo. Imagínense donde este mundo únicamente fuese poblado por hombres. Bueno, tendríamos muchas cosas prácticas y funcionales, pero este mundo no sería hermoso. Si usted entra al apartamento donde solamente viven hombres, desde el momento en el que usted abre la puerta, se da cuenta que allí solamente hay hombres. Puede ser funcional, sí, pero puede que no huela muy bien. Puede que los zapatos y los libros no estén en el sitio donde debe ser. Me hace recordar cuando mi esposa, que ella está aquí hoy, me ordena la biblioteca. Se ve muy hermosa, pero a mí no me sirve. Porque ella tiene el sentido de la subjetividad, y es que ella quiere que los libros vayan de menor tamaño a mayor tamaño. Pero yo no, yo quiero que tenga los libros de teología aquí, los libros de homilética aquí y los otros libros aquí, y no me importa si están unos grandes y unos pequeños. Bueno, esa es la complementariedad. Dios nos creó distintos para que nos complementáramos en el propósito de hacer que este mundo sea lo que Dios quiere. Lo que pasa con esta complementariedad es que se convierte en fuente de discusión. La discusión más típica es cuando la esposa se le ocurre la buena idea de decirle al esposo: ay, amor, ¿por qué no me acompañas al centro comercial? Es que me quiero comprar una blusa. Bueno, ya el esposo sabe que comprar una blusa significa ¿qué? Significa perder medio día, si no es más. Y al final posiblemente no compra nada. Y eso se convierte en fuentes de discusiones. Y lo digo por mí mismo. Al principio de mi vida matrimonial tuve muchas luchas, porque mi esposa me decía que le acompañara, y eso de que uno está recién casado y todo, pues lindo, ¿no? Pero yo no significaba que para una dama comprar una blusa significaba ir a 10 tiendas y en cada una hacer que le bajen la blanca, la verde, la negra, y que después que ha visto todo se va para otro, y que uno está con una pena que se muere, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible? Sí, ¿no les ha pasado eso? Dice, ¿no vas a comprar nada? O se suele dar que ella va por un par de zapatos, ¿verdad? Y pasa por la tienda donde venden, qué sé yo, ollas o cosas así, y ella quiere ir allá.
Y lo primero que le dice uno es, pero bueno, ¿tú vas a comprar zapatos o vas a comprar ollas? Bueno, porque ellas piensan en muchas cosas. Esa es la subjetividad. Ella piensa, y cuando va a comprar algo para sí y tiene niños y pasa por una tienda donde venden cosas para niños, se acuerda de que su niño le hace falta algo. Nosotros no. Si yo voy a comprar algo específico, solamente quiero eso. Esa es la complementariedad y es buena, solo que somos muy torpes. Y en vez de usar eso para que este mundo sea más hermoso, lo que hacemos es convertirlo en fuente de discusión. Esa es la razón por la cual Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Hay una ciencia que el hombre necesita cultivar para vivir con su esposa. Sí, en el mundo se suelen hacer muchos chistes sobre el tema del matrimonio, ¿verdad? Y sobre el tema de las esposas. Alguien dijo que si tú tienes la capacidad de comprender totalmente a tu esposa es porque eres mujer. Bueno, yo pienso que es cierto en el sentido de que Dios nos creó distinto, pero Pedro nos dice que debemos esforzarnos en adquirir un conocimiento para vivir con nuestras esposas sabiamente. Hay una ciencia que es necesario que todo hombre aprenda. Pero a lo que quiero ir es a la complementariedad. Y quiero insistir en este punto. El matrimonio, Dios lo ha dado para que el ser humano sea completo. El hombre sin su esposa está incompleta. La mujer sin su esposo está incompleto. Y esa complementariedad, como dije antes, no la puede dar ninguna otra cosa. Mire, hay hombres que les gustaría pasarse todos los viernes por la noche con sus amigos. Bueno, tus amigos no te complementan. La única persona que te puede complementar es tu esposo. Y cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, lo que significa es que cuando un hombre decide casarse, una de las primeras cosas que debe decir cuando el pastor le pregunta ¿por qué te quieres casar con fulanita de tal? Lo que debe decir es porque Dios me dice que yo necesito a un ser complementario para amarlo y para hacer que este mundo sea lo que Dios quiere que sea. Y por eso me quiero casar. Pregunto, ¿suena eso romántico? No, ¿verdad? No, eso no suena romántico. Y esa es una de las razones por las cuales insisto que este amor de Hollywood que se nos inculca hoy es un amor falso, que es la causal principal de los muchos divorcios que se están dando hoy. Nos casamos por un amor que nada tiene que ver con el amor que la Biblia dice. Como alguien dijo, un amor Winnie Pooh. Muy tierno, pero que no sirve para nada. Y ya para terminar, una tercera razón por la cual la Biblia dice que dos personas se deben casar es por causa de las fornicaciones. ¿Qué dice Primera a Corintios capítulo 7 versos 1 al 3? El apóstol Pablo dice: por causa de las fornicaciones, cada una tenga a su propio esposo y cada uno tenga a su propia esposa. El matrimonio se convierte en un muro protector para que no caigamos en fornicación. ¿Qué es esto de fornicación? Bueno,
Fornicación en este texto es una traducción del término porneia, que significa, bueno, es de donde viene nuestro término pornografía, pornográfico, porno, que significa textualmente toda clase de inmoralidad sexual. Entonces lo que dice Pablo es, a causa de la inmoralidad sexual, cada uno tenga a su esposa y cada una tenga a su esposo. ¿Y por qué la inmoralidad sexual prácticamente es algo con lo cual todo ser humano viene? Bueno, es como un chip que Dios puso en cada persona, excepto a los cuales Él les da el don de continencia. Mira, si no fuera por ese chip que se llama la atracción sexual, no nos reproduciríamos. Si no fuera por que ese chip en algún tiempo de nuestra vida se activa y viene el deseo, no nos reproduciríamos, porque es que la reproducción no es un tema que nos guste mucho. Si pudiéramos hacer plata y tener casas grandes y eso nos gustaría más. Si Dios no hubiese puesto el deseo sexual en el ser humano, no se daría la reproducción. Es un chip que Dios puso en el hombre y que Dios puso en las bestias. En el caso de las bestias, cuando ese chip se prende, ellas buscan a un compañero o a una compañera y se da la reproducción. Pero en el caso de la raza humana, Dios estableció que esta relación sexual se dé únicamente dentro de la institución del matrimonio, a causa de lo que esta institución es y a causa de lo que la institución esta representa, que es la relación perfecta entre Cristo y su pueblo. Pero este chip muchas veces en algunos se prende más temprano que en otros. Y dice Pablo, a causa del deseo sexual que Dios mismo puso, que no es malo si se da dentro del marco del matrimonio, a causa de este deseo es bueno que todo hombre busque a una esposa y que se case. Y el matrimonio se convierte en una protección. Bueno, aquí una nota, y es que este chip últimamente se prende más temprano, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, antes, no sé, 18, 20 años, pero hoy día los niños de 12 años, 13 años, ya andan con las hormonas alborotadas. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una sociedad sensual y sexual. Y nuestros niños, el deseo por la sexualidad se le está despertando más temprano. La forma como las mujeres visten en la calle hace que el deseo ese se despierte más temprano. Las imágenes que uno ve en la televisión, en el cine, en las revistas, todo esto está haciendo que cada vez más temprano este chip se prenda. Y esa es una de las razones por las cuales siempre doy la recomendación, como dice Pablo, que es mejor casarse que estarse quemando. La sociedad de nuestro tiempo dice, no, cásese a los 30 años. Mira, qué peligro. Si tú eres hombre y el deseo está, cásate. Bueno, si tienes un medio para sostener a tu esposa, si ya tienes cierta madurez, has orado sobre este tema, no tienes que esperar hasta los 30 años. Yo no digo que te cases a los 15, no estaría bien. Pero es bueno casarse jóvenes, porque esto los libra de muchas tentaciones de la carne. Pero no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que la única razón por la cual Dios instituyó el matrimonio sea por causa de las fornicaciones. Pero sí es la tercera causa
que la Biblia nos menciona. Bueno, he condensado esto porque el tiempo es corto y quiero terminar con unas breves aplicaciones. Hermano y hermana, ¿has visto lo maravilloso y excelso que el matrimonio es? Debemos alabar a Dios por habernos dado una institución tan pura y completa. Aunque en el cielo no nos vamos a casar como dijo Cristo, no obstante, podemos decir que el matrimonio es celestial porque un día Cristo, el novio, recibirá a su novia, que es la iglesia, y se celebrarán bodas eternas en el cielo, las bodas del Cordero y su amada, nosotros, la iglesia. Y si ya estás casado, hermano, adora a Cristo, porque Él te ha permitido entrar en esta santa institución. Y si aún no lo eres, yo le ruego a Cristo que te conceda una esposa o esposo conforme a su voluntad, de manera que los dos puedan entrar a esta institución honrando a Cristo, recordando las tres principales razones por las cuales Dios lo instituyó. Hermano soltero que estás aquí, el matrimonio es un estado honroso. Si no has recibido el llamado y el don de continencia, entonces debes orar a Cristo para que te conceda una esposa y cumplas así el propósito por el cual Dios lo instituyó. Huir del matrimonio o rechazarlo por prejuicios sociales es un acto de cobardía y es una desobediencia al Dios de la creación. Hermano soltero, no te apresures a casarte sin haber orado por este asunto, pero no te tardes demasiado en tomar una decisión. Si tienes ingresos económicos estables y has considerado a una hermana en la fe, habla con sus padres y con tus pastores. Hermano soltero, hermana soltera, ¿quieres casarte? ¿Cuáles son las razones que tienes para ello? ¿Son bíblicas o mundanas? ¿Son bíblicas o egoístas? ¿Son influenciadas por la perspectiva que Dios tiene o por los conceptos del mundo? Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos.